Bien, ya, ya están prácticamente hoy 15, a mitad de curso de vacaciones, lo cual es bastante, se va el tiempo bastante rápido. Eh, espero que estemos aprendiendo, qué eh, es lo que estamos buscando. Bien, vamos a seguir la clase. Y recordemos que eh, el día de ayer terminamos de ver el tema del algoritmo de Thomson. Este algoritmo nos generaba a nosotros un AFN, ¿verdad? Como salida. Es cierto que es un autómata, yo lo sé, pero recordemos, lo que nosotros estamos buscando es el autómata finito determinista, que es la entrada, o por decirlo así, el método que utilizará el compilador para poder validar todo el análisis léxico. Recordemos que es necesario tener en cuenta que el compilador necesita caminos claros, caminos definidos. En ningún momento vamos a aceptar nosotros el tema de la ambigüedad, ¿verdad? En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, vamos a aceptar nosotros la ambigüedad. ¿Por qué? Porque el compilador simple y sencillamente no va a saber qué hacer, ¿verdad? Sino que él necesita caminos fijos. ¿Y cómo logro yo eso? Yo logro eso por medio de autómatas finitos deterministas. Entonces, para construir un autómata finito eh, determinista, nosotros vamos a tener una serie de métodos. ¿Cuáles van a ser estos métodos? Pues definitivamente el primero va a ser la generación de subconjuntos. Ahora bien, la generación de subconjuntos tiene una particularidad, y es que como entrada para la generación de subconjuntos tengo yo, o necesito, mejor dicho, un AFN, ¿sí? Y como salida tengo yo un AFD. El famoso AFD, que es lo que está buscando el compilador, ¿verdad? Esto es lo que está buscando el compilador, ¿verdad? Pero tengo yo, no inconveniente, sino que el reto de tener un AFN de entrada. Y recordemos que es muy posible que los patrones que se les brinden a ustedes o los que ustedes generen van a estar bajo la notación de expresiones regulares. Entonces aquí tenemos el inconveniente. Subconjuntos no acepta expresiones regulares, lo que acepta son AFNs. Entonces, ¿cómo yo supero ese inconveniente? Pues definitivamente con agarrar la expresión regular, luego la paso por el algoritmo de Thomson y eso me da a mí mi AFN. AFN que posterior ingreso a subconjuntos para obtener mi AFD. Es un camino largo porque de expresión regular a Thomson, de Thomson a AFN y de AFN por subconjuntos obtengo el AFD, ¿verdad? Entonces, si a ustedes se les pregunta, se les cuestiona, la generación de subconjuntos acepta expresiones regulares, pues definitivamente no. Y les puedo decir otra pregunta. ¿Es necesario hacer el método o el algoritmo de Thomson para, para subconjuntos? Y la respuesta es no, porque recordemos que el hecho que acepte un AFN
no necesariamente tuvo que haber pasado por Thomson, sino que, por ejemplo, se les puede dar a ustedes un XAFN que fue generado, no sé, inventado, y que subconjuntos lo va a, lo va a aceptar de una buena manera. Bajo ningún momento necesitamos por fuerza generar el método Thomson, ¿verdad? Pero es el único que hemos estudiado para convertir expresiones regulares a AFNs. Este individuo de aquí. Bien, entonces básicamente lo que hace el algoritmo o la generación de subconjuntos es operar era el AFN. ¿Y cómo lo va a operar? Bueno, primero que nada, va a operar, vamos a tener 3 operaciones únicamente sobre AFN. ¿Sí? Recordemos, acá no estamos viendo en ningún momento el tema de expresiones regulares. Solo es AFN. ¿Verdad? Por algo aquí dice la figura 3.31, para los que tengan el libro en la mano, es operaciones sobre los estados de la FN. Bajo ningún momento está mencionando operaciones bajo los estados del AFD, o perdón, de las expresiones regulares, sino que son operaciones sobre el AFN como tal. Bien, la primera operación de la generación de subconjuntos es la cerradura. La cerradura de S. Bien, dice conjunto de estados del AFN, ¿sí? Es clave, que es un conjunto. ¿Y de quién? Del AFN, a los que se puede llegar desde el estado S solo en las transiciones epsilon. ¿Cómo así? Yo tengo un estado 1, me puedo ir al estado 2 con epsilon y del estado 2 me voy al estado 3 con epsilon. Entonces, la cerradura, siendo 1, perdón, siendo S igual a 1, la cerradura de 1 va a ser igual a 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque es el camino que puedo tomar con epsilon, ¿verdad? Aquí claramente lo dice, solo con transiciones epsilon, ¿sí? Entonces, son los caminos que puedo manejar partiendo de un estado S. ¿Quién es ese estado S? Cualquiera, ¿verdad? Bien, ese es en el caso de la cerradura de S. Tenemos otro caso, que es la cerradura de T. Dice, conjunto de estados, otra vez lo mismo, conjunto de estados, ¿verdad? Tenemos nuestro conjunto. Eso nos indica que es más de uno del AFN, a los que se puede llegar desde cierto estado S. ¿Sí? O otra vez lo mismo, o sea, S puede ser cualquiera. En el conjunto T, solo con las transiciones epsilon, lo mismo. Y T, vamos a ver, es la unión de T en la cerradura. Bueno, básicamente lo que me interesa a mí es T. ¿Quién es este T? T está dicho o está definido por la última operación, que es la operación de movimiento o de mover. T va a ser igual a mover T con A. ¿Sí? Básicamente T representa la transición de mover un estado T con A. ¿A dónde me voy con ese estado? Cabal dice acá, conjunto de estados del AFN para los cuales hay una transición sobre el símbolo de entrada A partir del estado S.
que está en T. Entonces, básicamente, ¿cómo así? Bueno, tengo yo un estado 1, tengo un estado 2 y aquí me voy con A, y tengo un estado 3 que aquí me voy con B. Entonces, venir y decir que el movimiento de 1 con ¿a quién va a ser igual? Es a dónde me voy. Sería 2. 1 con A me voy a 2. Entonces, T es igual a 2. Entonces, yo ya puedo venir y decir con la segunda operación, cerradura de T. Pero ¿quién es T? Es 2. Entonces, esto es cerradura de 2. ¿Verdad? Básicamente ahí vamos a ir, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo operar cómo realizar estas operaciones. ¿Qué obtengo yo al final con tanta generación de subconjuntos? Yo lo que obtengo al final con la generación de subconjuntos son estados y transiciones. Básicamente una máquina de estados, un autómata finito determinista. Bien, no quiero venir y saturarlos más con el tema de las definiciones generales, sino que el objetivo es que lo veamos en acción. Este fue el autómata que se realizó para esta expresión regular. Me la voy a traer para acá. Bien, ahora vamos a empezar a realizar vamos a empezar a realizar nuestro ejemplo. Primero que nada voy a eliminar todo este subrayado. Debe estar por acá, cabrón. Aquí está. Estamos. Bien, ya, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿cuál es la entrada creo que esto lo voy a eliminar porque no me va a servir. ¿Cuál es la entrada del método de subconjuntos? La entrada es el autómata finito no determinista, que para este caso está representado con este grafo. Pues obviamente por temas didácticos lo voy a manejar con el grafo porque pues, se me hace más fácil ver todo este tema. Bien, entonces voy a definir un paso número 1. Ese quedó esta cosa subrayada. Está. Un paso número 1, que va a ser calcular la cerradura inicial. ¿Sí? ¿Quién es mi cerradura inicial? Bueno, ahorita lo voy a ver. Bien. Por favor, si alguien no entiende, si alguien se está perdiendo, me puede decir, me escribe en el chat o enciende su micrófono, no tenga pena. Porque este ya es un tema un poco más cargado a nivel de procedimiento y pues necesito que lo tengamos claros. Voy a hacer un poco más para acá y está. Y para acá. Ahí estamos. Entonces, el paso número 1 es la cerradura. Yo la represento así, ¿verdad? O sea, alguien puede venir y poner cerradura, está bien. Alguien puede poner solo ser también. Yo solo, pues, a mí me gusta ponerlo un solo ser, no importa. Bien. La cerradura, ¿de quién? Bueno, aquí empezamos. Y la cerradura inicial va a ser la cerradura de S sub 0. ¿Sí? ¿Quién es esta cerradura de S sub 0? Vendría siendo la cerradura de S. ¿Por qué? Porque S es un estado puro, no es una transición. Entonces, coloco yo la cerradura de S. Bien. La cerradura de S, ¿a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual, y mucho ojo, va a ser todos los caminos que hago con epsilon partiendo de el elemento que estoy evaluando. En este caso es S sub 0.
Bien. Entonces, la cerradura de ese sub 0, primero, bueno, antes no solo de la de ese sub 0, sino que una cerradura se incluye a él mismo. Es decir, que el elemento mínimo o la cerradura mínima de la cerradura, digamos, de la cerradura 1 es 1, de la cerradura 2 es 2. Entonces, para este caso, el elemento mínimo que debe de ir de la cerradura de ese sub 0 vendría siendo ese sub 0. ¿Sí? Es el mínimo. Bien. Entonces lo voy a colorear. Aquí está. Ese sub 0. Bien. De ese sub 0, ¿a qué estados? Sí, correcto. Solo los que salen de él. De ese sub 0, ¿a qué estados me voy con épsilon? ¿A qué estados me voy con el símbolo épsilon? De ese Al partiendo de 1 y ese al sub 3. 0. Al 1 y al 3, ¿no? Correcto. Gracias, Santiago. Gracias, Pablo, Jonathan, Linda, Hugo. Es S1 y S3, ¿verdad? Porque aquí claramente de ese sub 0 con épsilon me voy a 1, correcto. Colocamos S sub 1. Seguimos. Y bueno, ya como lo dijeron acá, de ese sub 0 también me voy con épsilon a S sub 3, ¿verdad? Entonces coloco S sub 3. Bien. Entonces, ahora pregunto, ¿será que me puedo ir con S sub 1? Porque recordemos, el primer paso es calcular, como bien decía Santiago, de los que salen de él, ¿verdad? Salen de ese sub 0. Pero ahora le pasa la batuta a los siguientes, sería ese sub 1 y ese sub 3. Ahora pregunto, ¿con ese sub 1 y ese sub 3 me muevo con epsilon o no? No, no se ¿Con qué puede. símbolos me muevo? El 1 con 0 y el 3 con 1, ¿no? Correcto, es cierto. De 1 me voy al 2 con 0 únicamente. Y del 3 me voy al 4 con 1. Estamos bien. Entonces, pues ya no hago nada. Pero mucho ojo, si aquí existiera un epsilon, que ese caso lo tenemos aquí claramente. En este ejemplo, que pues espero que lo podamos hacer el día de mañana, o tal vez empezar el día de hoy, que en este ejemplo la cerradura sería directa. Bueno, de aquí me voy acá, de 1 me voy a 2, de 2 me voy a 5 y así sucesivamente. Es todo el camino que puedo hacer. Pero en este caso, tanto ese sub 1 como ese sub 3 quiebran ese ciclo o ese camino, ¿verdad? Entonces ya no hay más que evaluar. Entonces doy por concluido la cerradura. Y eso es igual a un estado cero, ¿verdad? Si quieren, para no confundirnos de ese subir todo eso, vamos a poner cero, nada más. ¿Sí? Cero, no importa, cero. Entonces ahora ya terminé mi paso número 1. Ahora vamos con nuestro paso número 2, que sería calcular transiciones y cerraduras. ¿Sí? Bien. Voy a llevar todo esto a la normalidad como estaba. Ahí estamos. Bien, ahora yo ya tengo un estado cero. ¿Sí? Claro, claramente lo vemos ahí. ¿Cuál es por eso es el método de subconjuntos? ¿Cuál es el subconjunto de cero? Ese 0, ese 1 y ese 3. Ese es el subconjunto denominado cero. Bien, ahora eh, tengo que comparar cero contra todos los elementos de la expresión regular. En este caso solo es 0, 1. En los otros ejemplos habría que compararlo con A, X, Y, Z, H, X, Y, bueno, y eso ya estaba, pero sería A, X, Y, Z, H, uno por uno.
En este caso solo tenemos 2, entonces nos vamos solo por estos 2. Bien. Entonces aquí empezamos. ¿Y cómo sería? Sería de la siguiente manera. Digo cerradura y digo cerradura de mover 0 con 0. Y el siguiente sería cerradura de mover 0 con quién. ¿Alguien me puede decir? 1. Correcto. Gracias, David. 0 con 1. Cerradura de mover 0 con 1. ¿Por qué? Porque tengo que compararlo con todos los símbolos. Si yo tuviera un símbolo más, lo comparo. Y alguien me puede decir, pero ¿para qué comparar si ya estás viendo aquí que solo con 0 y 1 se va a mover? Sí, yo sé, yo porque yo soy humano, pero la computadora no lo va a saber. Él tiene que comparar todos en el momento de compilación o el momento que está creando todo el análisis léxico, tiene que comparar con todo el universo que gobierna ese patrón. En este caso 0,1. Bien, vamos a dejar por el momento este tema de 0,1 y ahora nos centramos con 0 y 0. ¿Cómo sería? Bueno, sería de la siguiente manera. Tengo que resolver esta T. ¿Por qué? Porque la cerradura acepta un conjunto de estados, más no así una operación de transición. Entonces tengo que operarlo. Ahí ya me dice David la respuesta y es correcto. ¿Qué me dice la operación de transición? ¿A dónde me voy con el estado 0? O perdón, ¿a dónde me voy con el subconjunto 0? Con el símbolo 0. Ahí nos estamos confundiendo con tanto 0 y 1, pero bueno. Entonces, subrayo el subconjunto 0, que es ese sub 0, ese sub 1 y ese sub 2. Perdón, ese sub 3. Entonces, claramente, de ese 0 me voy a ese 1 y a ese 3, pero con épsilon. Entonces, este no pasa. Ese sub 3 me voy a ese sub 4 con 1. Entonces, tampoco. ¿Verdad? Y ese sub 1 me voy a ese sub 2 con 0. Es lo que estoy buscando. Entonces, como bien dice David, acá es la cerradura de ese sub 2. ¿Sí? Cerradura de ese sub 2. Y mucho ojo. Cuando yo opero hago la operación de movimiento, no incluyo al que da nacimiento, en este caso a ese sub 1, solo a donde voy. Pero cuando hago cerraduras, sí incluyo donde empiezo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener eso en cuenta. Bien, entonces ahora sí. Ya tengo cerradura de S. S ya es un estado. Aquí lo podemos ver. Es una cerradura de S sub 2. Entonces vuelvo a poner todo en blanco porque ahorita me va a servir. Entonces, ya vengo y digo cerradura de S sub 2. Luego de haber resuelto este movimiento. ¿Por qué da una cerradura y no el estado en sí? Ah, ¿por qué? Porque pues estás operando primero este. Solo estás operando este. Pero la cerradura todavía no la has resuelto. O sea, aquí todavía tenés que operar. Ese sub 2 es el resultado de operar hacer la operación de movimiento, más no así todavía la cerradura. La cerradura todavía la tenés que operar. Y esa es la que vamos a hacer ahorita. Por eso es que da la cerradura, no solo el estado. ¿Verdad? Es como un paso previo que hay que hacer.
Bien, entonces ahora cerradura de ese sub 2. Bien, primero empecemos bajo la premisa siguiente. Cuando es una cerradura, me incluyo al estado mismo. En este caso es S sub 2. ¿Sí? Primas a primera, S sub 2. ¿Verdad? No hay pierde. Bien. De S sub 2 con epsilon me voy a S sub 5. ¿Verdad? ¿Estamos ahí todos? A S sub 5. Bien. Ahora tenemos que seguir el ciclo. De ese sub 5 con epsilon, ¿a qué estado o estados me voy? ¿Qué me dice eso? De ese sub 5 con epsilon, ¿a qué estado o estados me voy? A ese 6, ¿no? 6, correcto. Y Ajá, al a ese 12, 6. creo. Correcto, a ese sub 12. Gracias ahí. No sé quién me habló, pero gracias. Y también gracias a Denis. Correcto. Me voy a 6 y a 12. Entonces acá coloco, pues ese sub 5, no lo había puesto, perdón. Ese sub 5, ese sub 6 y ese sub 12. Bien, hay alguien más que tengo que evaluar. ¿Quién es? Correcto, 6. ¿Por qué? Porque pues para empezar, ese sub 12 ya no tiene ninguna transición, ya no me voy a ningún lado. Y ese sub 6, sí me muevo a ese sub 7 y a ese sub 9. ¿Verdad? Ahí está. Me voy de 6, me voy a 7 y a 9 con epsilon. Entonces, también lo tengo que colocar. Entonces, lo voy a colocar acá, 7 y 9. Creo que este está muy bajo, no sé por qué quedó tan bajo. S sub 9 y S sub 12. Ahí estamos. Bien. Entonces ya tenemos nosotros este tema de S sub 2. Me voy a cierto. Gracias. S sub 7. No sé por qué se mueve, se quita todo. O sea, S sub 7, S sub 9 y S sub 12. Ahí estamos. Gracias. Bien. Entonces, de 2, o sea, era la cerradura de 2, 2 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 6 a 9 y también de 5 a 12, correcto. Y esto es nuestro subconjunto 1, ¿sí? Nuestro subconjunto 1. Y esto tiene una particularidad. Ese sub 12, ¿qué me representa en el AFN? Voy a hacerle zoom. Correcto. Gracias, Hugo. Gracias, Denis. Es el estado de aceptación. Entonces, aquel subconjunto que contenga el o los estados o uno de los estados de aceptación del AFN pasa a ser estado de aceptación al AFD. Entonces, como el subconjunto 1 tiene o contiene en la definición del subconjunto a S12 y S12 es de aceptación, por ende, el subconjunto 1 pasa a ser estado de aceptación también. Le voy a colocar ahí un asterisco solo para que no se me olvide, ¿verdad? Bien, seguimos. Bien, ya tenemos nosotros acá el tema de voy a borrar, voy a ponerlo blanquito. Ahí estamos. Y vamos a seguir. Ahora bien, voy con el otro lado. Bueno, tengo la cerradura de mover el subconjunto 0 con el símbolo 1. Bien. Esto va a ser igual a cerradura de quién. Pues tengo que evaluarlo.
¿Quién es el conjunto 0? Pues es 0, 1 y 3. Ahí Denis ya nos dice la respuesta, correcto. Entonces tengo que evaluarlo. ¿Cómo lo evalúo? Bueno, 0 me muevo con epsilon. Fijo, no es él. 1 me muevo con 0, no es él. Y 3 me muevo con 1, correcto. El 1 que estoy yo buscando. ¿Y a dónde me muevo? Tal y como dice Denis, me voy a S4. ¿Sí? Entonces, esto es cerradura de S4. ¿Sí? Ahora ya lo puedo evaluar. Ya puedo evaluar la cerradura. Porque con un movimiento yo no puedo evaluar cerradura. Y mucho ojo, en este ejemplo, pues este ejemplo está bastante sencillo y me está dando a mí el resultado de la operación de las operaciones de movimientos, me está dando solo un estado, pero no necesariamente solo un estado puedo tener esto. Claramente puedo tener dos. Se calcula la doble cerradura, no hay problema, ¿verdad? Espero que este ejemplo, este que estaba más grande, sí nos dé ese caso de la multiplicidad de la cerradura. Vamos a ver cómo se comporta ese ejemplo. Bien, ahora pues calculo la cerradura de S4. Siempre vuelvo y recalco. Una cerradura, el primer elemento de la cerradura es sí mismo, es decir, S4. De primas a primera, S4 es el primer elemento de la cerradura. Bien, de S4 me voy a S5 con epsilon. Recordemos, son todas las transiciones con epsilon. Bien. S5 me voy a S6. Lo voy a dar un poquito más de zoom. Así se mira. De S5 me voy a S6 con epsilon. 6. De S6 me voy a S7 y a S9 con epsilon. S7 y S9. Bien. Y de S5, que está aquí, me voy a S12 con epsilon. ¿Sí? Ahora una pregunta. Este subconjunto de arriba comparado con este de abajo, ¿cuál es la diferencia? El S4, ¿verdad? Uno tiene S4 y el otro tiene S2. Entonces, puedo tener yo muchos miembros de un subconjunto, 10, 15, 20 miembros de un subconjunto, pero si uno es diferente a los demás, los 19 son iguales, pero uno es diferente, es un subconjunto diferente. No hay vuelta de hoja, no se puede decir este es similar a este, no, es un subconjunto diferente. Y esto lo llamamos subconjunto 2. Contiene al estado de aceptación 12, ese estado de aceptación también, ¿verdad? Entonces, ya terminamos de evaluar ahora el subconjunto 0, porque todos estos cálculos eran con el subconjunto 0, ¿verdad? Con este. Ahora empiezo con el subconjunto 1 y así voy subconjunto por subconjunto. Voy evaluando hasta que yo ya no genere subconjuntos y ya haya visitado o evaluado todos los subconjuntos. Por eso les decía el día de ayer, el método de subconjuntos es un poco tedioso. Es un poco ahí como, un poco de pereza, pero pues hay que estudiarlo. Bien, entonces, lo mismo, voy a evaluarlo con los símbolos de entrada que yo tengo. Solo que aquí voy a decir subconjunto 1
con el símbolo de entrada 0, subconjunto 1 con el símbolo de entrada 1, ¿verdad? Sencillo. Bien. Entonces, ahora empiezo con el 1. ¿Quién es el subconjunto 1? Pues 0, perdón, es 2, 5, 6, 7 y 9. Y ese 12. Esto es el subconjunto 1, ¿verdad? Es esto que tengo en azul. Bien. Entonces, empiezo a contar. Empiezo a operar este movimiento. El subconjunto 1, que es el que tengo seleccionado o que tengo subrayado con azul, ¿a dónde me voy? Con el símbolo 0, ¿verdad? Entonces digo, bueno, 2, me muevo con epsilon. Entonces, no. Ahí ya me lo dicen en el chat. Gracias, Denis. Gracias, Hugo. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, yo no sé si esto lo ven en semestre. ¿Alguien me puede decir ahí en el chat si se ve en semestre este tema? ¿No? ¿Es primera vez que lo están viendo este tema? Primera vez. Ok, excelente. Gracias ahí ahí he identificado a David, a Denis, a Hugo ahí que son los que más participan en clase, ¿verdad? Y pues se extiende la felicitación porque a veces son conceptos un poco más densos y hay falta esa como que práctica, pero excelente. Eso me indica que están estudiando y están practicando. Y pues se les extiende la felicitación del caso. Bien, pero pues voy a ir, pero has participado en las anteriores, David, entonces también se valora, ¿verdad? Entonces, vamos a S5. S5 me muevo con epsilon, ¿verdad? Y me muevo con epsilon tanto a S6 como a S12. Entonces, no pasa. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, obviamente esto nunca va a pasar, ¿va? Pero por ejemplo, este fuera A, ahí sí lo incluyo, ¿verdad? Y no para el método, tengo que evaluar todos los estados, pero pues en este caso pues, era epsilon. S6, pues me muevo únicamente a S7, a S9, pero con epsilon no pasa. S9 me voy a S10 con 1, tampoco. Y aquí pues lo que decían los compañeros, de S7 me voy a S8, ¿con quién? Con 0. Y eso es lo que buscamos. Es el S8. Entonces, cerradura de S sub 8. Eso es igual a, ahora sí, tengo que venir y evaluar la cerradura. Pues lo voy a venir y lo voy a poner todo en blanco porque así podemos seguir. Y evaluando pues más que todo la cerradura. Bien, ahora identifico S sub 8 y aquí está. S sub 8. Bien, S sub 8. Primero vuelvo y repito. El primer elemento de la cerradura es el elemento que se está evaluando. Bien, ¿cuál es el elemento que se está evaluando? Pues S sub 8, ¿sí? Ese es el primer elemento que nos asegura, y no está porque sí, se me ocurrió, no, tiene un fin, que nos asegura colocar ese elemento. ¿Qué pasa si ese estado no se mueve con epsilon? No voy a ir a ningún lado, pero yo no puedo tener estados vacíos, conjuntos vacíos. O sea, yo no puedo venir y tener esto. Dio vacío, está cerrado. O sea, no se puede. Por eso siempre tengo que incluir al elemento que lo estoy evaluando. En este caso, S sub 8. Bien. Ahora seguimos. ¿A dónde me voy con S sub 8? Me voy a S sub 11.
con épsilon. Ahora voy a hacer grande un poquito, voy a hacer un poquito más pequeño. Y de S sub 11, ¿a dónde me voy con épsilon? Al 12, ¿no? Y del 12 al 6. Correcto. Del 6 al 6 y al 12. Claramente aquí vemos el lazo que une o que me dirige de 11 a 6 y de 11 a 12 es este que tengo continuo. Bien, entonces voy a colocar aquí por aquí ese es su 6. No sé por qué se va para acá. Y si lo borro, lo borro sobre rato. Bueno, ese sub 6 y ese sub 8. Y de último, pues voy a colocar ese sub 12. ¿Verdad? Entonces, esos son los estados a donde me voy o el camino que marca ese sub 8. ¿Verdad? Nada más. Esto es un subconjunto 3. ¿Verdad? ¿Qué me hace falta? A decir, Denis. Mi duda es, con el del S sub 6 no tendríamos que seguir al S sub 7 y al S sub 9. Correcto. Gracias, 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 gracias. Se me estaba yendo. Gracias. También le iba a preguntar eso. Gracias. Sí, es cierto. Muchas gracias. Aquí tengo que seguir, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué? Porque, pues, por lo mismo, ¿va? Así es el algoritmo. Tengo que evaluar todos los caminos posibles, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Ahí es S7 y S sub 9. Sub 9. Cosa no sé por qué se va, pero bueno, no importa. Entonces tengo S sub 6, S sub 7, S sub 9, S sub 8, S sub 11 y S sub 12. Gracias ahí a los que me corrigieron. Sí, hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguir hasta que se termine todo el método. Bien, ¿qué me hace falta con el 3? Con el subconjunto 3. Marcarlo como aceptación. Correcto, marcarlo como aceptación. ¿Por qué? Porque el subconjunto 3 contiene al S12, que S12 era el estado de aceptación en el AFN. ¿Verdad? Entonces, pues quedaría en nuestro subconjunto 3, quedaría de esta manera. Ahora seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a colocar. Esto, ahí estamos. Esto no se quedó. Ahí estamos. Bien, ahora seguimos con cerradura de mover 1 con 1. ¿Cuál sería esa cerradura? ¿Alguien me la puede escribir? Esta transición, perdón. ¿Cuál sería la transición de mover 1 con 1? S10, ¿no? ¿Cuál? Correcto, S10. S10. Correcto, excelente. S10. ¿Por qué? Pues bueno, primero que nada, uno es, son todos estos que tenía yo seleccionados. 2, 5, 7, 9 y 12. ¿Sí? 12. Bueno, aquí 12. Esto representa 1, el subconjunto 1. Ahora, ¿a dónde me voy con el símbolo 1? Pues 0 me muevo con el símbolo epsilon, no. 5 con epsilon, no. 6 con epsilon tampoco. De 7 me voy a 8 con 0, no. Y de 9 me voy a 10 con 1. Por eso es que queda ese 10. Y bueno, ese 12, perdón, ese 12 no se mueve a ningún lado. Bien, entonces, así queda, ese 10, ¿verdad? Ya voy viendo que vamos ahí como que madurando el conocimiento, entonces ya puedo poner un poquito más de aceleración a la explicación
del método, ¿verdad? Porque pues el fin, en lo que yo quiero es venir y, y que podamos probar este de aquí, ¿verdad? Quiero ver cómo queda. Bien, entonces tengo cerradura de S10. Ahora pregunto, bueno, empezó. Bueno, no pregunto, ahora empiezo. Bueno, de S10 me voy a S11. ¿Sí? Paso número 1, coloco a él mismo como en la cerradura. De ahí me voy a S11. Luego me voy a S12. ¿Sí? S12. De S11, ¿verdad? Porque pues, tienen que ser todas las transiciones. Me voy a S10. Perdón, a S6. S, a S, ¿no? ¿Por qué se pone así? A S6. De S6 me voy a S7. Claramente, pues, como habíamos platicado en el subconjunto 3. Y de S6 me voy también a S9. S9. Y eso es mi subconjunto 4. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de 3? El subconjunto 3 con el subconjunto 4, pues uno tiene 8 y el otro tiene 10, ¿verdad? Básicamente. Entonces ahí está la diferencia. Bien. Eso fue con 1. Ahora hay que empezar con 2. Es bastante tedioso el método, la verdad. Bien, ahora hay que empezar con 2. Ahora digo, lo mismo. Cerradura de mover el subconjunto 2 con 0 y cerradura de mover el subconjunto 2 con 1. Entonces, ahí está. Diferente. No importa. Permítame. No me gusta cómo se ve. Ahí está. Bien, entonces, cerradura de mover el subconjunto 2. Entonces, si se dan cuenta, ya voy por el subconjunto 4 generado, pero todavía voy evaluando el segundo, el tercer subconjunto, porque pues empieza en 0. Y bueno, hay que evaluar. Bien, entonces voy a ver quién es 2. 2 es 4, 5, 6, 7, 9, 12. Por ahí está 12, aquí está 12. 12. Esto que tengo subrayado es el subconjunto. Es el subconjunto 2. ¿Sí? Bueno, ahora digo, de 2, bueno, con este subconjunto 2 con 0, ¿a qué estado me voy? Al 8, correcto. Ese es Denis. Es igual a la cerradura de 8. ¿Por qué 8? Pues definitivamente porque de ese 4 no me voy a ningún lado. Bueno, me voy a ese 5, pero con epsilon. De 5 me voy a 6 con epsilon. Y me voy a 12 con epsilon tampoco. Aquí está. De 6 me voy a 7 y a 9 con epsilon. De 9 me voy a 10 con 1. Y de 7 me voy a 8 con 0, que es lo que estoy buscando. Ahora les pregunto. La cerradura de ese 8 ya la calculé. Sí, ya la calculé.
Entonces, cuando aparece una cerradura de un estado o estados, porque pues pueden ser varios estados que aparezcan en la cerradura, ya la calculé, solo enlazo a ese subconjunto. ¿Cuál es el subconjunto de la cerradura S8? 3, 3. correcto. Gracias, es 3, ¿verdad? Aquí puedo colocarle el por o el asterisco, ¿no? O sea, esto simplemente es una notación para que diga, para que me recuerde que es de aceptación, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar, se lo voy a dejar. Bien. Entonces, pues no milagrosamente, sino que pues todo el proceso que hemos hecho ya va quedando, ya vamos viendo que se hace bastante entrelazando. Y eso es mucho, mucho ojo. Y esto no está científicamente probado ni es una teoría, pero sí les digo que cuando empiecen ustedes en análisis léxico y en sintáctico, también ahí están en los temas de los algoritmos de análisis sintáctico ascendentes, cuando empiecen a enlazar ya nada más, ya por ejemplo, las siguientes dos operaciones enlazan, después generan un conjunto, subconjunto, luego vuelven a enlazar y se quedan enlazando. Cuando se quedan enlazando es porque es señal de que el método ya está terminando, ¿verdad? Entonces, se los digo para que cuando ustedes estén realizando ya sus exámenes de lenguajes, o incluso cuando estén en Compi 1 con el tema del análisis sintáctico, y cuando ya empiecen a enlazar, ya solo se quedan enlazando, pues sientan un alivio porque el método ya va terminando. Bien, ahorita empecé a enlazar, no sé si ya va terminando, pues, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, este era el conjunto o el subconjunto 2. ¿Cuál es el movimiento de este subconjunto que tengo seleccionado o subrayado con 1? Gracias, Sergio. Es 10, correcto. ¿Por qué 10? Bueno, es lo que hemos venido platicando toda esta noche. S4 me voy con epsilon. No. S5 me voy a 6 con epsilon, tampoco. De 6 a 7 me voy con epsilon, tampoco. Perdón, me voy a 7 tampoco. Y de 6 a 9 me voy con epsilon, pero de 9 a 10 me voy con 1. Y 12 pues no aplica. 12 no se mueve, entonces no. Entonces este dejó solito y este es el que me interesa. Entonces digo que es una cerradura de S10. Pero S10 ya la calculé. ¿Cuál es? Ese es el estado 4. Correcto. Es el estado 4. Gracias. Es el subconjunto 4. ¿Verdad? Entonces ya volví a enlazar, que pues a veces solo enlazo, pero el siguiente sí me genera un subconjunto más, entonces es como que, bueno, pero aquí ya volví a enlazar. Bueno, entonces si se dan cuenta ya solo me quedan dos subconjuntos por evaluar. Ya evalué 1, 2, 3 y 4. Ya solo me quedan 2. Perdón, 3, ya solo llevo 3 y solo me quedan 2. Es posible que ya vaya terminando el método. Bien, seguimos. ¿Cerradura de quién? Bueno, cerradura de mover 3. Lo mismo. Con 0 y 3 con 1. Bueno, claramente. Vamos a ver. 3 es 6, 7, 9, ¿qué más? 8, 11 y 12. ¿Sí? Esta es la cerradura este es el subconjunto 3. ¿Sí? Ahora bien, 3 con 0, ¿a dónde me voy? Cerradura de S8. De S8, correcto. Gracias.
Lo mismo, es lo que hemos platicado en toda la noche. Solo que pues en este momento ya es otro subconjunto, porque el anterior era subconjunto 2, ahora es el subconjunto 3. De 6 me voy a 7 con epsilon, no. Y a 9 con epsilon, no. De 9 me voy a 10 con 1, no. De 7 me voy a 8 con 0, que es el que estábamos buscando, tal y como dijo David. La herradura de, uy, perdón, ese sub 8, ¿verdad? Ese sub 8, tengo que evaluarlos todos. Ese sub 8 me voy a ese sub 11, pero con epsilon no. Y de 11 me voy a 12 con epsilon, tampoco. Ese sub 8 es 3, ¿verdad? Vuelve a ser 3. No hay problema. Ahora, pues, porque aquí ya está 3, 3 y 3. Ahí estamos. Ahora, bueno, digo, tengo que evaluar ahora con 1. Regreso a mi estado donde están todos los subconjuntos o el subconjunto de 3. Y este subconjunto de 3, ¿a dónde me voy con 1? A ese 10. ¿Verdad? ¿Para qué darle tanta vuelta a ese 10? Es lo que les estoy diciendo. Ya solo estoy enlazando. Quiere decir que posiblemente el método ya esté terminando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La cerradura de ese 10 es 4. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Alguien ya vio el patrón? Un patrón ahí que se está repitiendo. Llevan a lo mismo. Y hagan lo mismo, 3 y 4. Pero el patrón es con 0 me voy a 3 y con 1 me voy a 4. Con 0 me voy a 3, 0 a 3 y 0 a 3. Con 1 me voy a 4, 1 me voy a 4. Bueno, ese es el patrón que se está cumpliendo. Todo lo que se mueve con 0 se va a 3 y todo lo que se mueve con 1 se va a 4. ¿Verdad? Bien. Seguimos porque todavía no hemos terminado. Nos hace falta el último subconjunto que es 4. Parece que pequeño este método, la verdad que ya terminamos. Bueno. Bueno, aparte que este lo explicamos paso a pasito. Ya mañana, porque todavía aquí tenemos que dibujar el grafo, vamos a dibujar el grafo y vamos a hacer la tabla para que quede completo el paquete completo. Y ya mañana pues vamos a, sí, a darle un poquito más la aceleración con este método, con este autómata que nos quedó, perdón, un poquito más grande para que solventemos dudas y todo ese tema. Bien. 4, ¿quién es 4? 6, 7, 9, 8 no va. Y 10 sí va. De ahí es el mismo. Ahora pregunto, mover el subconjunto 4, que es el que tengo subrayado con azul, con el símbolo 0, ¿quién es? Ese 8, ¿no? Ese 8 otra vez, ¿verdad? Es lo que les estoy diciendo. 0 con 8 y 1 con 10. Esto es igual a 3. 0 a 3 y de 1 a 4. Ya estoy confundiendo los términos. Bien. Y este último. Cerradura. 4 con 1, ¿a dónde me voy? Es más obvia la pregunta, pero ¿a dónde me voy? Al 10. A 10, correcto. A 10. Esto es 4. Ahora pregunto, ¿hay un subconjunto todavía por evaluar? ¿O 4 fue el último? Ya no, Ese ¿verdad? fue el último.
Correcto, ese fue el último. Entonces, con esto terminamos de calcular los subconjuntos. ¿Dudas hasta acá en este tema? Necesito que alguien me pregunte si se quedó con dudas o todos lo ven claro. Sí, vi que hay varios. Sí, David. Ah, bueno, está bien, no tengas pena. No tengas pena, con toda confianza. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. Yo me tengo una duda, disculpe. Sí, sí, contame. En el movimiento 1-0, tengo duda con lo de la cerradura. Siempre tenemos que ver que vaya hacia epsilon, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Solo se va a mover dentro de epsilon. En este caso sería la cerradura de 8. Ajá, sí, esa, las de la cerradura de 8 que nos lleva al 3. O sea, todos siempre tenemos que evaluar que se muevan dentro de epsilon. Sí, correcto. Todos. Vamos a ver. Por ahí tal vez se me pudo haber ido uno. Vamos a ver. Vamos a volverlo a evaluar. Aquí no hay problema. De 8, pues obviamente tengo que verles mismo. 8 me voy a 11 con epsilon. De 11 me voy a 12 con epsilon. De 11 me voy a 6 con este lazo de arriba con epsilon. 6, 7 me voy a... De 6 me voy a 7 con epsilon y de 6 me voy a 9 con epsilon. Sí, está bien. Entonces siempre tenés que ir viendo los caminos con epsilon. Y mucho ojo, aquí no estoy evaluando de 7 me voy a 8 con 0. No. Lo que pasa es que aquí empecé en 8, ¿verdad? Pero no es que lo estoy evaluando de 7 a 8 con 0, ¿verdad? Es una casualidad que quedaron continuos, pero esta relación no la estoy tomando en cuenta. Luego así, si quieres verlo así. Sí, Pero sí. son los caminos con epsilon. Y del 12 no se va al 5. No, porque es al revés. 5 Ah, al sí, 12. correcto, ¿verdad? 5 al 12. No de 12 a 5. El 12 es el final y no se mueve a ningún lado. Como dice Luis, es lejos. Sí, sí es confuso, pero también es un poco tedioso. Ya vamos a ver. Este es el que le llevo ganas, que quedó bastante grande. Y vamos a ver que aquí se nos va a armar algo horrible, se nos va a armar aquí, ¿verdad? Pero pues así es como se practica. O sea, no practicamos haciendo cosas sencillas. O sea, aquí practicamos haciendo cosas complejas para que posteriormente estemos bien preparados para nuestros exámenes y para nuestros proyectos. Bien, este conjunto de estados y estas transiciones, adivinen qué es. Correcto. Se va a armar una horrible. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Estados y transiciones. Gracias, Denis. Esa es la respuesta. El AFD. Este es el autómata. Este es el autómata. Claramente este es el autómata. ¿Se dan cuenta? Este es el autómata. No es necesario graficarlo. O sea, aquí yo tengo el autómata. Tengo un estado inicial 0 y que digo, bueno, si viene la cadena 0101, bueno, tengo el estado inicial 0. Aquí estoy. Bueno, de 0 con 0, 0 con 0, me voy a 1. Ah, bueno, me voy a 1. Ya voy por acá. 1 con 1, aquí está. Me voy a 4. Ah, bueno. Voy acá. El otro 0. 4 con 0, me voy a 3. Ah, bueno, me voy a 3. Y 3 con 1, ¿dónde está 3 con 1? Aquí. Regreso a 4. 4 es de aceptación, sí. Se aceptó la cadena. Este es el autómata. Lo que pasa es que la representación en grafo, pues nos sirve a nosotros para visualizarlo. Pero de por sí esto ya es el autómata. Aquí ya tengo el AFD. Y como lo ven, vamos ahorita a graficarlo, pero no tengo ninguna transición con epsilon. Y en ningún momento tengo yo, por decirlo así, esto. Cero con 0 me voy a 1, pero 0 con 0 me voy a 3 en ningún momento. Por eso les decía, tengo que evaluar todos los cada subconjunto con todos los símbolos posibles.
pero no los evalúo 2 veces, solo una vez. ¿Por qué? Porque ahí no voy a hacer múltiples caminos, solo valga la redundancia, un solo camino. Bien, entonces ya mucha plática, vamos a graficarlo. Bien, vamos a graficarlo. Primero que nada, tengo que entender que el estado 0 es mi estado inicial. Inicio. Ay, qué pequeña la letra. Esto es 0. Qué pequeña esta cosa. Esto es 0. ¿Sí? 0. Con 0, ¿a dónde me voy? 0 con 0, ¿a dónde me voy? A 1. Aquí lo tenemos claramente. A 1. 1. Ay, Dios. Ahí está. Esto es con 0. Ay, perdón. 0. Y 1 es de aceptación. Bueno, aquí tengo solo lo pongo solo para que no se me olvide, ¿verdad? No es de que sea anotación ni nada, solo lo pongo para que no se me olvide. ¿Sí? 0 con 1, ¿a dónde me voy? A 2, correcto. 2 es de aceptación. Con 1. 1 con 0, ¿a dónde me voy? A 3, correcto. 3. Con 0. 1 con 1, me voy a 4. 4. 4 es de aceptación. 1. Voy a hacer esta línea recta porque me está haciendo ruido. Ahí está. 1. Bien, ahora vamos con 2. 2 con 0, me voy a 3. 3. Hoy, ¿cómo le hago? Creo que es acá. Ahí está. 3. Voy a colocar así. Ahí está. 3. 2 con 1, me voy a 4. Voy a 4. Ay, perdón, aquí no es 3, aquí es 0. Perdón. Aquí está. Gracias, aquí 0. Bien, 2 con 0, me voy a 3. Ahí estamos. 3 con 0, me voy a 3. ¿Verdad? Creo que aquí voy a hacer una línea otra vez. Sin el creo, voy a hacer una línea así. 8. Y esto es con 0. ¿Verdad? 0. 3 con 1, me voy a 4. Con 1. 1. Y me quedo con 4. 4 con 0, me voy a 3. Este se lo voy a hacer curvo. Aquí. Con 0. Y de 4 con 1 me quedo en 4. Y ahí está el autómata. Este es el grafo del autómata. Y es lo que les decía. Todos los que van a 3 van con 0. Y todos los que van a 4 van con 1. Y este es el grafo del autómata. Probemos nosotros unas cadenas. No, ya se lo habían probado. Bien. Primero que nada empiezo con 0. 0 con 1, ¿a dónde me voy? 0 con 1, ¿a dónde me voy? ¿A qué estado me voy? El 2, ¿no? Correcto. 2. Ya acepté la primera.
Bien. 2 con 1, me voy a 4. Y mucho ojo, que sean estados de aceptación no significa que no puedan tener transiciones. Pueden tener, no deben, pueden tener. Acepté el segundo 1. 4 con 1, me voy a 4. Lo voy a poner morado porque es la segunda vez que estoy pasando por ahí. 4 con 0, me voy a 3. ¿Sí? Ya acepté este 0. 3 con 0, me quedo en 3. Lo voy a poner en morado porque es la segunda vez que estoy pasando. Y 3 con 0, otra vez me quedo en 3. Voy a poner en rojo porque es la tercera vez que estoy pasando. Bueno, y se terminó la cadena. La pregunta, ¿quedé en un estado de aceptación? Porque el último estado fue 3. ¿3 es de aceptación? ¿El estado 3 es de aceptación? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Pues habíamos marcado que sí. Sí. Aquí está con el doble círculo, que sí. Entonces, la cadena fue aceptada con este autómata. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? ¿Cómo ven este autómata? Por ejemplo, la cadena mínima de esto podría ser, bueno, pues 1, por ejemplo. 0 con 1 me voy a 2. 2 es de aceptación. La cadena es aceptada. ¿Verdad? Excelente pregunta. Esa es la pregunta que yo quería preguntar. Bueno, no quería que me hicieran. ¿Se puede hacer más eficiente el autómata? Sí, se puede. Entonces, por eso yo les comenté al inicio del curso, vamos a ver 4 métodos de generación de autómatas. Thomson ya lo vimos ayer. Subconjuntos, lo vemos hoy y mañana. El tercero es árbol y el último es la minimización de autómatas. ¿Qué es eso de minimizar un autómata? Es optimizarlo. Básicamente agarramos un autómata y lo optimizamos, ¿verdad? Pero mucho ojo, existen una terminología, una metodología, unos métodos, ¿verdad? Para minimizar el autómata. No lo podemos hacer solo porque sí. Decir, aquí voy a tirar este lazo para acá. Y aquí que este sea, uy, qué feo quedó. Que este sea 1 y no puedo venir y decir esto, esto sea 1 y esto lo elimino, ya estuvo. No existe. O sea, no solo es así. Existe una metodología, un algoritmo, mejor dicho, para optimizar el autómata y eso lo vamos a ver cuando terminemos de ver el método del árbol, ¿verdad? Pero para tu pregunta, Humberto, sí existe, sí se puede hacer, pero tenemos que seguir un algoritmo que es la minimización de autómatas, ¿verdad? Por el momento, si nos queda así el autómata todo ineficiente, porque queda, ese es un sello de los subconjuntos, que los autómatas quedan totalmente ineficientes. Es como el sello de garantía de subconjuntos, ¿verdad? Si quedan así, pues no pasa nada. Se lo dejamos así, o sea, lo dejamos así, no lo tocamos. Ya cuando estemos revisando la minimización de autómatas, nos vamos a pasar, vamos a dar una vuelta otra vez a regresar a nuestros autómatas generados y bueno, ya regresamos y optimizamos estos resultados, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, cuestionamientos? ¿Alguien más quiere participar? Correcto, en Thomson hicimos AFNs, ¿verdad? Pero a la larga son autómatas.
Entonces, los 4 métodos de autómatas. Correcto, acá es AFD. Correcto. ¿Verdad? Tenemos 4 métodos para generar autómatas, solo que de esos 4, uno es no determinista, que es el Thompson. Los demás son deterministas, pero tienen una diferente entrada. Por ejemplo, subconjuntos tiene como entrada una FN. Árbol tiene como entrada una expresión regular. Y la minimización de autómatas tiene como entrada un AFD, ¿verdad? Entonces tienen diferente entrada, pero a la larga su resultado es un AFD. Y bueno, Thompson, pues Thompson es el único de AFNs que vamos a ver. Bien, ya para ir terminando la clase y no venirnos y agobiarnos tanto, vamos a generar la tabla de transiciones. ¿Cuál es la forma de la tabla? Recordemos. Pues bueno, la tabla es conjuntos versus símbolos. Aquí está. Versus símbolos. ¿Qué símbolos tenemos? 0, 1. Bien. 0 con 0 me voy a 1. 0 con 1 me voy a 2. 1 con 0 me voy a 3. 1 con 1 me voy a 4. 2 con 0 me voy a 3. 2 con 1 me voy a 4. Qué chiste quedó esta cosa. 3 con 0 me voy a 3. 3 con 1 me voy a 4. Y 4 con 3 me voy a 4 con 0 me voy a 3 y 4 con 1 me voy a 4. Donde 1, 2, 3 y 4 son de aceptación. Ahí está. Y ya, esta es nuestra tabla de transiciones. Representa exactamente el mismo autómata. Solo que, como les dije, son únicamente representaciones, ¿verdad? ¿Que vienen de dónde? De mi verdadera máquina de estados, de mis verdaderos estados y transiciones, que es acá. Pero puedo sacar estas dos representaciones. Bien. ¿Sí lo lograron ver? ¿Sí logran ver todo este tema de toda la elaboración del autómata? Sí, que está largo, pero sí se entendió muy bien. ¿Está bien? Bueno. Yo creo que son a las 8:23. Vamos a tomar unos 15 minutos más todavía, ¿verdad? No quiero cargar mucho la clase el día de mañana. Y vamos a empezar con el método con este. Bien. Paso número 0, obviamente. Cerradura inicial, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta que siempre tengo que tener una cerradura inicial. La cerradura inicial es sobre el estado S0 del AFN. Es la cerradura del estado S0. Ahora vuelvo y pregunto. Bueno, no pregunto. Regresemos un poquito con la concepción de la cerradura, y es todos los caminos que se muestren o que se arman, perdón, con epsilon, ¿verdad? Entonces empecemos. Bueno, primero que nada tengo que entender o tengo que tener claro que cuando yo calculo una cerradura, el primer elemento, el primer elemento del subconjunto es el mismo. En este caso es el sub 0. Bien. Ese sub 0 me voy a
elementos con épsilon, solo de ese sub-0. ¿A dónde me voy? Al 1, al 3. Correcto, únicamente esos dos. Por el momento, o sea, ahorita no escarbemos más. Y ahí tenemos para pasarnos toda la noche viendo esta cuestión. Bien, de ese sub 1 me voy a ese sub 2 con épsilon. ¿Por qué? Porque recordemos que la expresión regular que estoy evaluando es esta. Bueno, es esta. Épsilon o A, ¿verdad? Entonces, me voy a ese sub 2 también. Me voy a ese sub 2. De ese sub 2 me voy a ese sub 5, ¿verdad? Con épsilon. Claramente, yo estoy buscando transiciones con épsilon. Ese sub 5. De ese sub 5, ¿a dónde me voy? Alineado yo ahí, pues sería 12. Al 6, 7, 9 y el 12. Correcto. 6 y 12. Vamos a empezar con 6 y 12. La cosa se va a hacer exageradamente grande. 6 y aquí voy a colocar al 12. Bien. De 6 me voy a 7 y a 9, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, son todos los caminos que tengo que formar con épsilon, ¿verdad? Todos los posibles caminos. Bien, ahora es tanto 7 como 9 y 12 ya no se mueven con épsilon. Entonces, puedo dar por concluido mi subconjunto número 0. Que quedó enorme, la verdad quedó enorme. Seguimos. Paso número 2. Por cierto, todo esto no lo he subido. Voy a subir hoy. Hoy sí me voy a dar la tarea de subir todo lo que tengo pendiente. Bien. Paso número 2. Cálculo de transiciones y cerraduras. Bien. Voy a copiar este que lo teníamos del ejemplo pasado. Cerradura de mover 0 con cada uno de los símbolos que tengo yo. ¿Cuál es la redundancia? Pues en el AFN. O expresión regular, no importa. ¿Con quiénes serían? ¿Cuáles son los símbolos? Con A, con X, con Y, con Z y H. Correcto. A. Voy a colocar acá. Cerradura de mover 0 con A. Cerradura de mover 0 con X. Cerradura de mover 0 con Y. Cerradura de mover 0 con Z. Cerradura de mover 0 con H. Pregunta. ¿Por qué no? Gracias, Denis. ¿Por qué no incluí épsilon? Si está aquí también. ¿Por qué no se incluyó? Porque una FD no permite transiciones con épsilon, ¿no? Correcto. Correcto, es por eso. Porque si yo lo incluyo, recordemos, estas ya son las transiciones de la AFD. Pongámosles nombre de una vez. Estas son las transiciones de la AFD. Entonces, si yo incluyo aquí un épsilon, error garrafal, ¿verdad? Ese es golazo. Me va a dar, estoy convirtiendo de AFN a AFN, ¿verdad? Porque voy a tener una transición con épsilon. Entonces, no se incluye. ¿Por qué? Por lo mismo. No, el AFD no tiene transiciones con épsilon, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta. Bien. Vamos a terminar con este, tal vez con el movimiento de A0. Vamos a ver si nos sale. Bien, tengo que evaluar a dónde me voy del subconjunto 0 con A. ¿Y a dónde me voy? Aquí les dejo el subconjunto 0. Correcto. Gracias, Sergio. Gracias, Denis.
De 0 me voy a 1 y a 3 con epsilon, no. De 1 me voy a 2 con epsilon. De 3 me voy a 4 con A, que es exactamente lo que estoy buscando. Cerradura de S4. Pero mucho ojo, tengo que terminar de evaluarlo todo. Bueno, 2 con, me voy con epsilon, 5 me voy con epsilon, obviamente yo sé que aquí no voy a tener nada. 12 me voy a 13 con Z, ¿no? 9 me voy a 10 con Y, 6 me voy a 9 con epsilon y 7 me voy a 8 con X tampoco. Entonces me queda únicamente S4. Ahora sí calculo cerradura, perdón, la cerradura de S4. Primer paso, incluirse a él mismo, S4. S4, me voy a S5, me voy a S12, me voy a S6, y S6 me voy a S7 y a S9. ¿Sí? Son todos los caminos con epsilon. Entonces aquí es S4, S5, S6, S7, S9 y S12. Esto es el subconjunto 1. ¿Perdón? Realmente. Regresamos a hacer el movimiento con X. Ahí está. Vuelvo a mostrar el subconjunto 0 y alguien me puede decir 0 con X, ¿a dónde me voy? Gracias, Pablo. A 8. ¿Por qué? Bueno, 0 me voy con epsilon a 3 y a 1. 1 me voy a 2 con epsilon. 5, 2 me voy a 5 con epsilon. De 5 me voy a 6 y a 12 con epsilon. 7 me voy a 8 con X. Es exactamente lo que estoy buscando. Y 9 me voy a 10 con Y. Nada que ver. Entonces, esto es cerradura de quién? De S sub 8. Esto es igual a calculo todos los movimientos que tengo yo con epsilon. Esto va a quedar un poco más grande, entonces necesito hacerlo así. Bueno, lo dejo aquí proyectado y alguien me puede decir cuál es la cerradura de 8. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguien me puede decir la cerradura de 8? 11, 15, 16, 23, 17, 18 y 20. Falta uno. 23. 23 ya lo comentó, falta uno. Bueno, tal vez lo dijeron, pero no lo escuché. 27, correcto, gracias, Hugo. No sé si lo mencionaron, pero 27. Porque de 15 me voy a 27 por el lazo de abajo, ¿verdad? Entonces sería 8, 11, 15, 16, 27, 17, 23, 18 y 20. Entonces, este sería todo mi subconjunto número 2. Lo colocamos. 8, 11, 15, 16, 17, 23, vamos a ver, 18, 20, 18, 20 y el último teníamos 27.
27. Esto es el subconjunto 2. Y este subconjunto es de aceptación. Ya no entró el de aceptación. Bueno, ahí está. Es de aceptación. Me aseguro que no esté en una sola fila. Ahí está. Ahí estamos. Este es el de aceptación. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque contiene el 27 y el 27 es el de aceptación en el AFN. ¿Verdad? Uy, se murió mi barra de tareas. Bueno, ahí está, ya regresó. Windows haciendo un Windows. Bien, entonces, este sería con el movimiento con X. ¿Verdad? Lo dejamos hasta acá y al día de mañana empezamos, o seguimos, mejor dicho, ya con los movimientos de Y y de Z y de H. Me pueden decir, ¿qué pasa cuando no llega a ningún lado? Pues no pasa nada, solo le ponemos, no llego a ningún lado, simplemente vacío, simplemente no llego a ningún lado. Si no llega a ningún lado y ustedes lo ven claramente, pues no hay necesidad de colocarle esto en el examen, ¿no? Pues, pero sí tenemos que saber que en una implementación ya real, sí, el compilador tiene que revisar todas las posibilidades, porque sé que no va a ningún lado, sé que no se mueve con ese símbolo, pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo calcula el compilador? Simplemente lo calcula, valga la redundancia, haciendo el movimiento, calculándolo, ¿verdad? Si no va a ningún lado, pues no va. Ya ustedes ya verán, y lo digo porque el subconjunto 1 no se mueve con H, ya ahorita lo estaba revisando y no se mueve con H, ¿verdad? Entonces simplemente lo que nosotros, ya ustedes ya lo van a, con la práctica ya lo van a ver, bueno, entonces esto ni lo calculo, van a decir ustedes. Y es válido, ¿verdad? Porque somos humanos y todo, pero ya la máquina sí tiene que revisar uno por uno. Bien, sí lo vimos en 10 minutos estos dos cálculos de subconjuntos. Yo me presiento que aquí vamos a llegar como a unos 10 estados, tal vez, porque para empezar, subconjuntos no es nada óptimo. Y bueno, aquí tenemos, pero para divertirnos con todo el tipo de posibilidades, ¿verdad? Bien, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Mañana terminamos este tema de subconjuntos y bueno, subconjuntos hasta este tema entra en el segundo parcial, que el segundo parcial va a ser el día viernes. Entonces, mañana terminamos subconjuntos y posiblemente, si nos da tiempo, depende de cuánto nos tardamos, empezamos a ver la teoría del método del árbol, ¿verdad? Bien, entonces, sin más que agregar, que pasen una buena noche. Y si nadie se quedó con dudas, pues, y si alguien se queda con dudas, me puede escribir, me puede plantearla ahorita y lo podemos ver incluso también. Dijeran este conocimiento y ya lo podemos hablar también mañana, ¿verdad? Entonces, sin más dudas, comentarios, vamos por terminar la clase el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Feliz noche. Sí, tengo que subir los materiales, que esto no. Hoy los voy a subir. Hoy sí me voy a dar la tarea después de ahorita solo ceno y voy a subir todo. Bien, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Provecho, Inge. Noche. Gracias.